comían carne humana en nombre de Dios. En 1892, en las heladas colinas de Burgos, un grupo de monjas cruzó la línea que separa la devoción de la demencia. Lo que ocurrió en el monasterio de Santa Eulalia no fue un milagro, sino una abominación que la Iglesia intentó borrar de la historia. Esta es la verdad que nunca debió salir a la luz. Antes de adentrarnos en esta oscuridad, queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Desde tu casa, en una noche solitaria. Tal vez desde tu cama, con las luces apagadas. Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde sigues esta historia. Y si el terror te fascina tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque lo que estás por descubrir hará que nunca vuelvas a ver un convento de la misma manera. Ahora sí, entremos al monasterio de Santa Eulalia. El invierno de 1892 llegó a Burgos con una ferocidad que nadie recordaba. La nieve cubría los campos como un sudario blanco, y el viento aullaba entre los árboles del bosque de Arlanzón con una voz que parecía humana. En lo alto de una colina rocosa, rodeado por ese mar de pinos centenarios, se alzaba el monasterio de Santa Eulalia, una construcción de piedra gris que había resistido más de 200 años de historia española. Para los habitantes de Quintanavides, el pueblo más cercano al monasterio, aquel edificio había sido siempre un símbolo de fe y protección. Las monjas clarisas que lo habitaban eran conocidas por su vida de clausura estricta, sus oraciones constantes y su compromiso con la pobreza absoluta. Nadie del pueblo había entrado jamás al convento, pero todos confiaban en que aquellas mujeres consagradas mantenían viva la llama de la devoción cristiana en aquellas tierras duras y frías. Pero ese invierno, algo cambió. Todo comenzó con la desaparición de Mateo Ruiz, un niño de 9 años, hijo del herrero del pueblo. El pequeño había salido temprano una mañana de febrero para buscar leña en el lindero del bosque. Nunca regresó. Mateo, Mateo, hijo mío, gritaba Encarna Ruiz, su madre, mientras corría descalza por las calles nevadas de Quintanavides, con el rostro desencajado por el terror. Alguien tiene que haberlo visto, por favor. Los hombres del pueblo organizaron partidas de búsqueda. Rastrearon el bosque durante 3 días llamando al niño, revisando cada cueva, cada barranco, pero no encontraron nada, ni un rastro, ni una huella en la nieve. Era como si Mateo se hubiera desvanecido en el aire. «Es el bosque», murmuró Pascual, el pastor más viejo de Quintanavides, sentado en la taberna del pueblo. «Hay lugares allí arriba donde la niebla es tan espesa que un hombre puede perderse a 2 metros de distancia. El niño debe haberse desorientado». Pero la madre de Mateo no aceptaba esa explicación. Algo en su interior le decía que su hijo no estaba perdido. Estaba en algún lugar y alguien sabía dónde. 2 semanas después, desapareció otra niña. Lucía Fernández, de 7 años, había salido a recoger huevos del gallinero de su casa al atardecer. Su madre la llamó para cenar, pero no obtuvo respuesta. Cuando salió a buscarla, encontró la canasta de mimbre volcada en el suelo, los huevos rotos y manchados de barro, pero ninguna señal de Lucía. El pánico comenzó a extenderse por Quintanavides como una plaga invisible. «Esto no es natural», decía la gente en voz baja, santiguándose. «Algo maligno ronda estas tierras». Las madres dejaron de permitir que sus hijos jugaran fuera de casa. Los hombres comenzaron a aportar cuchillos de caza, incluso para ir a la iglesia. Y por las noches, cuando el viento soplaba desde la colina donde se alzaba el monasterio, algunos juraban escuchar algo más que el ulular del aire, sonidos extraños como cánticos distorsionados que no parecían humanos. Fue el pastor Pascual quien notó lo primero que nadie más quiso ver. Una tarde, mientras guiaba a sus ovejas de vuelta desde los pastos altos, pasó cerca del camino que subía al monasterio de Santa Eulalia. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Pascual se detuvo en seco cuando vio algo que le heló la sangre. 3 figuras encapuchadas, vestidas con hábitos negros, caminaban lentamente por el sendero del bosque.
Se movían en fila india con las cabezas gachas y cada una arrastraba algo tras de sí, algo envuelto en tela blanca. «Hermanas», llamó Pascual con voz temblorosa. «Hermanas, ¿necesitan ayuda?». Las figuras se detuvieron. Durante un instante terrible, Pascual pensó que se darían la vuelta y le responderían, pero no lo hicieron. Simplemente reanudaron su marcha, desapareciendo entre los árboles rumbo al monasterio. Esa noche, Pascual bajó al pueblo más rápido de lo que sus viejas piernas le habían llevado en años. Fue directamente a la casa del alcalde Ramiro García, un hombre corpulento de bigote espeso y mirada severa. «Don Ramiro», dijo Pascual jadeando, «tiene que escucharme. Vi a las monjas en el bosque y llevaban algo, bultos envueltos en telas». «¿Y qué?», respondió el alcalde bebiendo vino junto a la chimenea. «Las monjas recogen limosnas, recogen donativos. No veo nada extraño en eso». «No eran donativos», insistió Pascual con los ojos muy abiertos. «Eran del tamaño de un niño». El alcalde dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «Cuidado con lo que insinúas, viejo. Esas son mujeres de Dios. No voy a permitir que se lancen acusaciones infundadas contra ellas, pero la semilla de la duda ya había sido plantada». Al día siguiente, otro niño desapareció. Esta vez fue Andrés Morales, de 11 años, quien había ido a buscar agua al pozo comunal al amanecer. Su padre lo encontró media hora después. El cubo de madera flotaba vacío en el agua y las huellas del niño terminaban abruptamente en la nieve, como si algo lo hubiera levantado del suelo. Esa misma tarde, las campanas del monasterio de Santa Eulalia comenzaron a repicar. No era el tañido claro y rítmico de las horas canónicas, era un sonido errático, desesperado, como si alguien tirara de las cuerdas sin control. Y entonces, el viento trajo un olor que hizo que todos en Quintanavides se taparan la nariz con pañuelos. Un olor dulzón y nauseabundo como carne quemada mezclada con incienso. «Suficiente», dijo Ramiro García, levantándose de su silla en la plaza del pueblo, donde se había reunido una multitud furiosa. «Iré al monasterio mañana mismo. Hablaré con la Madre Superior y averiguaré qué está pasando allí arriba. Que vaya acompañado», gritó alguien entre la multitud. «No podemos seguir perdiendo a nuestros hijos», chilló una mujer. El alcalde alzó las manos pidiendo calma. «Iré con el padre Esteban. Somos gente cristiana. No nos dejaremos llevar por la histeria. Pero les prometo, si hay algo anormal en Santa Eulalia, lo descubriremos». Esa noche, en el monasterio, una figura solitaria observaba desde una ventana alta las luces del pueblo en el valle. Sor Inés, de 53 años, tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos en las cuencas. Sus manos, que una vez habían sido suaves y delicadas, estaban ahora llenas de cortes y manchas oscuras que no se borraban con agua ni jabón. Detrás de ella, en la oscuridad del refectorio, se escuchaban sonidos húmedos, como alguien masticando despacio. «Madre Superior», susurró Sor Inés sin darse la vuelta. «Vienen del pueblo. He visto las antorchas reunirse en la plaza». Desde la sombra surgió una voz ronca, apenas reconocible. «Entonces, debemos prepararnos para recibirlos». Y en la oscuridad, algo que había sido humano se lamió los labios. La mañana del 3 de marzo de 1892 amaneció clara pero gélida. Ramiro García, alcalde de Quintanavides, se ajustó el abrigo de lana y comprobó que su revólver estuviera cargado antes de guardarlo en el cinturón. A su lado, el padre Esteban Aguirre, párroco del pueblo, temblaba no solo por el frío. Era un hombre joven de apenas 30 años que había llegado a Quintanavides hacía solo 2 veranos desde el seminario de Salamanca. Sus ojos azules, habitualmente llenos de fe inquebrantable, ahora mostraban algo parecido al miedo. «¿Cree que es necesario el arma, don Ramiro?», preguntó el sacerdote mientras comenzaban a subir el camino empedrado que llevaba al monasterio. «Espero que no», respondió el alcalde con la mandíbula tensa.
Pero 3 niños han desaparecido, padre. Y el último rastro de Andrés terminaba a solo 500 metros del convento. No voy desarmado a ninguna parte. El sendero serpenteaba entre pinos, cuyas ramas se inclinaban bajo el peso de la nieve. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus botas sobre la tierra helada. A medida que se acercaban al monasterio, el padre Esteban notó algo inquietante. No se escuchaban pájaros, ni el graznido de un cuervo, ni el picar de un pájaro carpintero. Era como si la vida salvaje hubiera huido de aquel lugar. Cuando finalmente el monasterio de Santa Eulalia apareció ante ellos, ambos hombres se detuvieron involuntariamente. La construcción era imponente, pero decadente. Sus muros de piedra gris estaban manchados de musgo y humedad, y varias de las ventanas del segundo piso tenían los postigos rotos, colgando de una sola bisagra. La cruz de hierro que coronaba la capilla estaba torcida como si un rayo la hubiera golpeado. Pero lo más perturbador era el olor, ese mismo hedor dulzón y putrefacto que había llegado al pueblo días atrás. Ahora era tan intenso que el padre Esteban tuvo que sacar un pañuelo para cubrirse la boca. Dios misericordioso, murmuró. ¿Qué es ese olor? No lo sé, respondió Ramiro, llevando instintivamente la mano a la culata de su revólver. Pero vamos a averiguarlo. Se acercaron a la puerta principal, un enorme portón de madera tachonado con clavos de hierro. Ramiro golpeó 3 veces con fuerza. Abraham, soy Ramiro García, alcalde de Quintanavides. Vengo a hablar con la Madre Superior. Silencio. Volvió a golpear más fuerte esta vez. En nombre de las autoridades civiles de esta provincia, exijo que abran esta puerta. Durante un largo minuto no hubo respuesta. Entonces, muy lentamente escucharon el sonido de cerrojos siendo descorridos desde el interior. La puerta se abrió apenas una rendija y un rostro pálido apareció en la oscuridad. Era Sor Inés. Alcalde García dijo con voz apagada. No esperábamos visitas. No es una visita social, hermana, respondió Ramiro con dureza. Necesito hablar con la Madre Superior inmediatamente. Sor Inés los observó durante un momento que se sintió eterno. Sus ojos, que alguna vez debieron haber sido hermosos, estaban ahora hundidos y rodeados de ojeras moradas. Tenía los labios agrietados y manchados de algo oscuro en las comisuras. La Madre Superior está en oración. No puede ser interrumpida. Entonces la interrumpiré yo mismo, dijo Ramiro, empujando la puerta con fuerza. Sor Inés retrocedió tambaleándose y los 2 hombres entraron al monasterio. El interior era aún peor que el exterior. El vestíbulo estaba sumido en una penumbra casi total, iluminado apenas por 2 velas que ardían sobre un altar improvisado. Las paredes estaban desnudas, sin los crucifijos y santos que uno esperaría encontrar en un lugar santo. El suelo de piedra estaba sucio, manchado con lo que parecían ser rastros de barro o algo más oscuro. ¡Santo cielo!, susurró el padre Esteban persignándose. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos pasado un invierno difícil, respondió Sor Inés con voz monótona. Los suministros del pueblo dejaron de llegar. El frío ha sido terrible. ¿Dónde están las demás hermanas?, preguntó Ramiro, mirando a su alrededor. Este monasterio alberga a 12 monjas. ¿Por qué está todo tan vacío? Están en sus celdas rezando. Quiero verlas a todas y quiero hablar con la Madre Superior ahora mismo. Sor Inés cerró los ojos como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, asintió. Síganme. Los condujo a través de un pasillo largo y estrecho. El olor empeoraba con cada paso. El padre Esteban sintió náuseas y tuvo que apoyarse contra la pared. Ramiro, por su parte, sacó el revólver y lo mantuvo pegado a su pierna con el dedo cerca del gatillo. Llegaron a una puerta de madera al final del corredor. Sor Inés se detuvo frente a ella temblando. «Está dentro», susurró, «pero les advierto, la Madre Superior no es la misma que era». Y antes de que pudieran responder, abrió la puerta. Lo que vieron dentro de aquella habitación cambiaría sus vidas para siempre. La estancia era pequeña,
apenas iluminada por velas negras que desprendían un humo espeso y aromático. En el centro, sentada en una silla de respaldo alto, estaba la Madre Superior Clara de Jesús, o lo que quedaba de ella. La mujer había sido, según las crónicas del pueblo, una figura respetable y majestuosa, pero la criatura que se sentaba ante ellos era una parodia grotesca de un ser humano. Estaba demacrada hasta el extremo, con la piel tan pálida que se transparentaban las venas azules debajo. Sus ojos, antes marrones y cálidos, eran ahora amarillentos, como los de un animal enfermo, y sus manos estaban manchadas de algo oscuro y coagulado que llegaba hasta los codos. Alcalde García dijo con voz rasposa: «Qué honor recibirle en nuestra humilde casa del Señor». El padre Esteban dio un paso atrás horrorizado. «¿Qué? ¿Qué les ha pasado, Madre Superior? Están enfermas». La mujer sonrió revelando dientes manchados y quebrados. «Enfermas. Sí, padre. Enfermas de hambre. Enfermas de abandono. Enfermas de la indiferencia del mundo que nos olvidó aquí arriba en esta colina para que muriéramos en silencio». «¿De qué está hablando?», exigió Ramiro. «El pueblo les ha enviado suministros cada mes desde Mentiras», gritó la Madre Superior, levantándose de golpe. Era alta, más alta de lo que parecía sentada, y su sombra proyectada por las velas bailaba en las paredes como algo vivo. Nada llegó durante 4 meses. 4 meses de nieve, de frío, de hambre que devoraba nuestras entrañas. Rezamos. Dios sabe cuánto rezamos, pero Dios no respondió. Entonces, debieron pedir ayuda, dijo el padre Esteban con voz temblorosa. Debieron bajar al pueblo, y bajar. La Madre Superior rió, una risa seca y quebrada. «Somos monjas de clausura, padre. Hicimos votos. No podemos abandonar este lugar. Es nuestra prisión sagrada». «¿Y qué hicieron entonces?», preguntó Ramiro, aunque una parte oscura de su mente ya conocía la respuesta. «¿Cómo sobrevivieron?». La Madre Superior se lamió los labios lentamente. «Dios proveyó». En ese momento, un sonido llegó desde algún lugar más profundo del monasterio. Un sonido que era mitad llanto, mitad gemido, que hizo que se le erizara el vello de la nuca a ambos hombres. «¿Qué fue eso?», exigió Ramiro alzando el revólver. «Nuestras hermanas», respondió Sor Inés desde la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Las que no pudieron, las que no quisieron adaptarse al nuevo pacto». «¿Qué pacto?», gritó el padre Esteban. «Por el amor de Dios, hablen con claridad». La Madre Superior dio un paso hacia ellos, y por primera vez pudieron ver claramente sus manos. Las manchas no eran de barro, eran de sangre seca. El pacto de la supervivencia. Padre, el pacto que firmamos con nuestra carne y nuestra alma. Cuando Dios no respondió, cuando el hambre se volvió insoportable, encontramos otra manera de alimentarnos». Y señaló hacia una puerta lateral que ninguno de ellos había notado antes. «¿Quieren saber qué pasó con los niños del pueblo? Están abajo en el sótano, lo que queda de ellos». El padre Esteban vomitó contra la pared. Ramiro, con las manos temblando, apuntó directamente a la cabeza de la Madre Superior. Ustedes son monstruos». «No», respondió ella con calma sobrenatural. «Somos lo que ustedes nos obligaron a ser, abandonadas, olvidadas. Y cuando el hambre devora tu razón, ¿qué queda sino el instinto de sobrevivir?». Ramiro apretó el gatillo. El disparo resonó en el monasterio como un trueno. La Madre Superior Clara de Jesús cayó hacia atrás con un agujero perfecto en el centro de su frente. Su cuerpo golpeó el suelo de piedra con un ruido sordo y húmedo. Durante un momento terrible, el silencio reinó en aquella habitación. El humo del disparo flotaba en el aire, mezclándose con el hedor a muerte que impregnaba cada rincón del monasterio. Pero entonces, desde las profundidades del edificio, surgió un coro de gritos. No eran gritos de sorpresa o de dolor, eran alaridos de furia animal,
primitivos y salvajes, que hicieron que la sangre de Ramiro y el padre Esteban se congelara en sus venas. ¡Corran!, gritó Sor Inés, con los ojos desorbitados. Las demás han oído el disparo. Van a venir. ¿Cuántas?, exigió Ramiro, recargando el revólver con manos temblorosas. ¿Cuántas monjas quedan aquí? 8, respondió Sor Inés, retrocediendo hacia la puerta. 8, que se alimentaron, y 3 más en el sótano. Las que se negaron, las que están. No pudo terminar la frase. El sonido de pasos corriendo, muchos pasos, resonaba ya en el pasillo. Eran pasos rápidos, desesperados, como de bestias que hubieran olvidado cómo caminar erguidas. El padre Esteban se aferró al brazo de Ramiro. «Tenemos que salir de aquí ahora». Pero Ramiro negó con la cabeza. Su rostro, habitualmente severo pero calmado, estaba ahora contraído por una determinación férrea. «No sin pruebas. Nadie nos creerá sin pruebas». «Padre, ¿puedes llegar a la puerta principal?» «Yo creo que sí». «Entonces vaya, baje al pueblo y traiga a todos los hombres armados que encuentre. Yo bajaré al sótano. Necesito ver qué hay allí abajo. Necesito ver la verdad con mis propios ojos». «Está loco», gritó el sacerdote. «Lo van a matar tal vez. Pero esos niños, esos pobres niños merecen que alguien sepa qué les pasó». Las pisadas se acercaban. Ya podían escuchar respiraciones pesadas, jadeos de algo que sonaba más a perros que a humanos. «Vaya», ordenó Ramiro, empujando al padre Esteban hacia el pasillo. Ahora el sacerdote dudó solo un segundo más. Luego corrió hacia la entrada del monasterio con la sotana ondeando tras él. Ramiro se volvió hacia Sor Inés, que temblaba contra la pared. «Usted», dijo con voz de acero, «lléveme al sótano». «Ya». Sor Inés negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro demacrado. No puedo volver allí. Por favor, no me haga volver». Ramiro la agarró del brazo con fuerza. «O me lleva, o cuando mis hombres lleguen aquí, usted será juzgada como cómplice de asesinato de 3 niños inocentes. Elija». La monja cerró los ojos y sollozó, pero finalmente asintió. «Síganme. Pero apresúrese. Las hermanas tienen hambre de nuevo». Salieron de la habitación justo cuando las primeras figuras aparecían al final del pasillo. Eran mujeres, o habían sido mujeres vestidas con hábitos destrozados y manchados. Sus rostros eran máscaras de locura y hambre, con los ojos inyectados en sangre y las bocas abiertas mostrando dientes rotos. Una de ellas, que debió haber sido joven y bella, ahora tenía el cabello arrancado a mechones y las uñas tan largas que parecían garras. «Carne fresca», chilló con una voz que apenas sonaba humana. «Carne fresca para el refectorio». Ramiro disparó 2 veces. Los disparos resonaron como cañonazos en el pasillo estrecho. Una de las monjas cayó agarrándose el hombro. La otra siguió avanzando, riéndose con una risa que sonaba a cristales rotos. «¡Por aquí!», gritó Sor Inés, empujando una puerta lateral. Entraron a una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. El olor aquí era aún peor, tan intenso que Ramiro tuvo que luchar contra el impulso de vomitar. Comenzaron a bajar los escalones de piedra con Sor Inés, sosteniendo una vela temblorosa. «El sótano fue construido en el siglo X», explicó con voz entrecortada. «Lo usaban para almacenar alimentos en el verano, pero cuando llegó el hambre, cuando ya no quedaba nada que comer, la Madre Superior dijo que había tenido una visión. Dijo que Dios le había mostrado el camino». «¿Qué camino?», preguntó Ramiro mientras bajaban más y más en la oscuridad. «El camino del sacrificio». Dijo que el Antiguo Testamento estaba lleno de ejemplos. Abraham e Isaac. El maná en el desierto. Dijo que Dios nos proporcionaría nuestro propio maná si teníamos fe. Llegaron al fondo de la escalera. Ante ellos había un pasillo largo con puertas de hierro a ambos lados. De una de esas puertas venía un gemido débil, casi inaudible. «Sor Teresa, Sor Beatriz y Sor Magdalena están allí», susurró Sor Inés. Se negaron a participar en el festín. La Madre Superior las encerró.
Dijo que servirían de provisiones si el invierno se alargaba demasiado. Ramiro sintió que la bilis subía por su garganta. Iban a comerse a sus propias hermanas. Ya lo habían hecho con 2 de ellas, respondió Sor Inés con la voz quebrada. Sor Ana y Sor Isabel no aguantaron, murieron de hambre. Y las demás dijeron que no podían dejar que esa carne se desperdiciara. Ramiro abrió la puerta de hierro con un golpe. Lo que vio dentro haría que nunca más pudiera cerrar los ojos sin ver aquella imagen. La celda era pequeña, sin ventanas, húmeda. En un rincón, 3 figuras esqueléticas yacían amontonadas. 2 estaban muertas con los ojos abiertos y vítreos. La tercera, una mujer de cabello blanco, aún respiraba débilmente. Su cuerpo estaba consumido hasta el punto de que podían contarse cada costilla bajo su piel translúcida. «Ayuda», susurró con una voz que era apenas un hilo. «Por favor, sáquenos de aquí». Ramiro se arrodilló junto a ella. «Soy el alcalde de Quintana Vides. He venido a ayudarlas. Puede caminar». La monja negó débilmente con la cabeza. «No, no hay fuerzas. Hace semanas que no como nada sólido. Solo agua. Agua sucia del suelo». «¿Qué pasó aquí?», preguntó Ramiro, aunque ya conocía la respuesta. «¿Qué hicieron las demás?». Los ojos de la monja se llenaron de lágrimas. Perdieron la fe. Primero fueron las ratas. Cuando ya no quedaba pan, comieron ratas. Luego los insectos. Y cuando eso se acabó, empezaron a mirar el bosque de manera diferente. Yo las vi. Vi a Sor Carmen y a Sor Dolores traer algo envuelto en tela. Una noche, dijeron que era un ciervo que habían encontrado muerto en el camino. Pero yo vi un zapato pequeño de niño. Ramiro cerró los ojos sintiendo que algo se rompía dentro de él. ¿Cuántos? ¿Cuántos niños? No lo sé, tal vez 5, tal vez más. Las perdí la cuenta. Cada vez que las campanas repicaban de esa manera extraña, yo sabía que habían traído más carne. Un grito resonó desde arriba. Era el padre Esteban. «Ramiro, las monjas están saliendo del monasterio. Vienen hacia el pueblo». Ramiro se levantó de golpe. «Tenemos que detenerlas. Si llegan a Quintana Vides, no llegarán», dijo una voz desde la entrada del sótano. Se dieron la vuelta. Allí, bloqueando la escalera, estaban las 8 monjas restantes. Ya no parecían humanas. Sus rostros estaban contraídos en muecas de rabia y hambre, con los ojos desorbitados y las bocas babeantes. Una de ellas sostenía un cuchillo de carnicero manchado de óxido y sangre. «Usted ha matado a nuestra madre», siseó la que sostenía el cuchillo. «Ahora usted será la cena». Ramiro alzó el revólver. Le quedaban 3 balas. Atrás, ordenó con voz firme: «Les ordeno en nombre de la ley que retrocedan». Las monjas rieron. Era una risa horrible, desquiciada, que rebotaba en las paredes del sótano, como el eco de almas condenadas. La ley escupió una de ellas. ¿Qué ley nos protegió a nosotras cuando el hambre nos consumía? ¿Qué ley bajó desde su cómodo pueblo para traernos comida? «Ustedes no pidieron ayuda», gritó Ramiro. «No podíamos», chilló otra monja dando un paso adelante. «Clausura, votos sagrados. Se supone que Dios nos cuidaría, pero Dios nos abandonó. Y cuando finalmente encontramos sustento, cuando finalmente Él nos envió carne para sobrevivir, ustedes vienen a juzgarnos». Ramiro apretó el gatillo. El disparo alcanzó a la monja del cuchillo en el pecho. Cayó hacia atrás con un grito, pero las demás no se detuvieron. Se abalanzaron sobre él como una manada de lobas hambrientas. Sor Inés gritó y se lanzó contra ellas tratando de proteger al alcalde. Una de las monjas le clavó las uñas en el rostro, desgarrándole la mejilla. Ramiro disparó de nuevo, luego otra vez. 2 monjas más cayeron, pero quedaban 5, y él ya no tenía balas. Usó el revólver como garrote golpeando a la criatura más cercana en la sien. La monja tambaleó pero no cayó. Otra se le aferró a la espalda mordiéndole el cuello con tanta fuerza que Ramiro sintió la sangre caliente correr por su camisa. «Vuéltenlo»,
Aulló Sor Inés agarrando a una de las atacantes del cabello y tirando con todas sus fuerzas en el caos de gritos, sangre y violencia. Nadie notó que la monja moribunda en el rincón había comenzado a arrastrarse hacia la puerta. Con las últimas fuerzas que le quedaban, la hermana Beatriz subió las escaleras aferrándose a cada piedra, cada escalón con una determinación que solo puede nacer del horror absoluto y el deseo desesperado de que el mundo sepa la verdad. Cuando finalmente llegó arriba, vio que la puerta del monasterio estaba abierta. Afuera escuchó voces, muchas voces. El padre Esteban había llegado con refuerzos. 22 hombres de Quintanavides subieron la colina armados con escopetas, hachas y antorchas. Venían preparados para enfrentar lo peor que sus mentes pudieran imaginar. Pero nada, absolutamente nada, podría haberlos preparado para lo que encontrarían en el monasterio de Santa Eulalia. El padre Esteban lideraba el grupo temblando no solo por el frío cortante de marzo, sino por el terror puro que le helaba la médula. Había corrido colina abajo más rápido de lo que creía posible, gritando en la plaza del pueblo palabras que apenas tenían sentido. Canibalismo, las monjas, los niños. Al principio, nadie le creyó, pero cuando Tomás Ruiz, el padre de Mateo, vio la expresión en el rostro del sacerdote, una expresión de horror tan profundo que ningún hombre podía fingirla, organizó rápidamente a los otros padres y vecinos. Si hay aunque sea una posibilidad de que nuestros hijos estén allí arriba, había dicho con voz quebrada, tenemos que ir ahora. Ahora, mientras se acercaban al monasterio bajo el cielo gris del atardecer, podían oler lo mismo que el padre Esteban había descrito, un hedor a muerte, a carne quemada, a algo fundamentalmente antinatural que hacía que sus estómagos se revolvieran. La puerta principal estaba abierta de par en par. Una figura esquelética yacía en el umbral, respirando con dificultad. Era Sor Beatriz. «Ayúdenla», ordenó el padre Esteban arrodillándose junto a ella. «Hermana, ¿dónde está el alcalde?» «Sótano», susurró la monja con voz apenas audible. «Peleando contra las hambrientas. Por favor, deténganlas antes de que salgan». 2 hombres se quedaron para cuidar de la monja moribunda. Los demás entraron al monasterio. Lo que vieron en el interior hizo que varios de ellos vomitaran de inmediato. El vestíbulo estaba destrozado. Había sangre salpicada en las paredes, rastros de lucha por todas partes. Y allí, en el suelo, yacía el cuerpo de la Madre Superior Clara de Jesús, con un agujero de bala en la frente y los ojos abiertos mirando hacia el techo. «Dios mío», susurró alguien. El alcalde le disparó. «¡Escuchen!», gritó Tomás alzando la mano. «¡Abajo! ¡Hay ruidos abajo!». Efectivamente, desde algún lugar bajo sus pies, llegaban sonidos de lucha, gritos, golpes, el sonido inconfundible de violencia brutal. «¡Vamos!», ordenó Tomás, y el grupo se precipitó hacia la escalera del sótano. Bajaron las escaleras de caracol con las antorchas alzadas, iluminando las paredes húmedas cubiertas de moho y manchas que prefirieron no identificar. El olor empeoraba con cada paso. Cuando llegaron al fondo, encontraron una escena que vivirían en sus pesadillas hasta el día de su muerte. El pasillo del sótano era estrecho y bajo, con puertas de hierro a ambos lados, y allí, en medio del corredor, estaba desarrollándose una batalla que parecía sacada del mismísimo infierno. Ramiro García estaba contra una pared, sangrando de múltiples heridas. Su abrigo estaba destrozado, su rostro cubierto de arañazos profundos. A su alrededor yacían los cuerpos de 3 monjas que él había logrado derribar, pero aún quedaban 4 y lo rodeaban como lobas, acorralando a su presa. Sorin estaba en el suelo, inconsciente o muerta, con sangre formando un charco alrededor de su cabeza. Y las monjas ya no parecían remotamente humanas. Se movían en 4 patas, con los hábitos rasgados, gruñendo y babeando. Una de ellas tenía la boca manchada de sangre fresca, la sangre de Ramiro, y sonreía mostrando dientes rotos y ennegrecidos. «¡Atrás!», rugió Tomás, disparando su escopeta al techo.
El estruendo resonó en el espacio cerrado como un trueno. Las monjas se dieron la vuelta, sorprendidas por la súbita llegada de tantos hombres. Por un momento, pareció que atacarían. Sus cuerpos se tensaron, sus manos se convirtieron en garras. Pero entonces, al ver la superioridad numérica, algo parecido a la astucia animal apareció en sus ojos enloquecidos. La que parecía ser la líder, una mujer alta y demacrada, que alguna vez debió llamarse Sor Carmen, siseó algo en latín. Era una frase distorsionada, apenas reconocible, pero el padre Esteban la entendió. Dominos deseruit, caro nostra salva est. El Señor nos ha abandonado. Nuestra carne es nuestra salvación. Entonces, huyeron. Se escabulleron por el pasillo como animales, desapareciendo en la oscuridad del sótano, sus pasos resonando en algún lugar más profundo del laberinto de túneles que nadie sabía que existían bajo el monasterio. 2 hombres corrieron a ayudar a Ramiro. El alcalde estaba apenas consciente, perdiendo sangre rápidamente. Los niños, Musito, tienen que buscar pruebas. No hable, don Ramiro, dijo Tomás rasgando su propia camisa para hacer vendajes. Lo sacaremos de aquí. Pero el padre Esteban ya estaba abriendo las puertas de hierro una por una con manos temblorosas. En la primera celda encontró solo oscuridad y el olor a orina y desesperación. En la segunda, los cuerpos de 2 monjas muertas, consumidas por el hambre hasta quedar en esqueletos cubiertos de piel. Fue en la tercera celda donde encontró lo que nadie quería encontrar. Huesos, pequeños huesos cuidadosamente apilados en un rincón. Ropa de niño doblada con pulcritud enfermiza. Y en la pared, escritos con algo que parecía sangre, había nombres: Mateo, Lucía, Andrés, Pablo, Carmen. 5 nombres, 5 niños. El padre Esteban cayó de rodillas y sollozó. Que Dios nos perdone, susurró. Que Dios nos perdone a todos. Detrás de él, los hombres de Quintanavides miraban con horror la celda. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente se quedaron mirando con las mentes incapaces de procesar la magnitud de la monstruosidad que habían descubierto. «Hay más», dijo una voz temblorosa desde el fondo del pasillo. Era Julián, el carpintero del pueblo, que había seguido más allá en el corredor. Cuando los demás llegaron donde él estaba, encontraron algo aún peor que la celda de los huesos. Era lo que las monjas llamaban la despensa, una habitación grande, fría, con ganchos de hierro colgando del techo. Y de esos ganchos pendían partes que habían sido cuidadosamente cortadas, preservadas en el frío del sótano subterráneo. Un brazo pequeño, una pierna, cosas que ningún ser humano cuerdo debería haber visto jamás. «Quémenlo», dijo Tomás con voz muerta. «Quemen todo esto, quemen el monasterio entero, que no quede nada, nada que pueda recordarnos lo que pasó aquí». «Pero las monjas», comenzó a decir alguien. «Las que escaparon las encontraremos», respondió Tomás con una furia fría y mortal en sus ojos. «Y cuando las encontremos, pagarán por lo que hicieron, no con la ley, no con juicios, con justicia, justicia de pueblo». Sacaron a Ramiro del sótano lo más rápido que pudieron. Sor Inés también estaba viva apenas, y la llevaron con cuidado. En cuanto a Sor Beatriz, la monja que se había negado a participar en los horrores, la envolvieron en mantas y la cargaron con ternura. Ella era testigo. Ella era la prueba viviente de lo ocurrido. Cuando todos estuvieron fuera, Tomás y otros 3 hombres volvieron al monasterio con bidones de queroseno que habían traído del pueblo. Empaparon las paredes, los muebles, cada rincón de aquel lugar maldito. El padre Esteban quiso detenerlos. Esto es un lugar consagrado, un monasterio. No pueden simplemente. Este lugar perdió toda consagración el momento en que aquellas mujeres decidieron matar niños. Interrumpió Tomás con voz de acero. Ya no es una casa de Dios, padre. Es una tumba, y las tumbas deben ser selladas.
Prendieron fuego al monasterio de Santa Eulalia mientras el sol se ponía sobre las colinas de Burgos. Las llamas subieron rápido, alimentadas por siglos de madera seca y pecado fresco. El humo negro se alzó en el cielo como un pilar oscuro, visible desde kilómetros de distancia. Pero mientras el pueblo entero observaba el monasterio arder, 4 figuras oscuras se escabullían por el bosque, alejándose de las llamas, adentrándose en la oscuridad de los pinos, donde nadie se atrevería a buscarlas. Las monjas hambrientas habían escapado, y en las semanas siguientes otros pueblos comenzarían a reportar desapariciones extrañas. Ramiro García sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo hombre. Las heridas de su cuerpo sanaron en cuestión de semanas, pero las heridas en su alma seguirían supurando hasta el día de su muerte. Había visto el rostro del mal absoluto, y ese rostro le perseguiría en cada sombra, en cada rincón oscuro, hasta que su corazón finalmente se detuviera 15 años después. Sor Beatriz también sobrevivió, aunque su recuperación fue lenta y dolorosa. El pueblo entero la cuidó, alimentándola con caldos y pan suave, hasta que su cuerpo esquelético comenzó a recuperar algo de peso y fuerza. Cuando finalmente pudo hablar con claridad, contó su testimonio a las autoridades eclesiásticas que llegaron desde la diócesis de Burgos. Lo que relató fue tan perturbador que el obispo ordenó que el informe fuera sellado inmediatamente. Según Sor Beatriz, todo había comenzado en noviembre de 1891, cuando las primeras nevadas bloquearon el camino al monasterio. El pueblo había prometido enviar suministros, pero las tormentas fueron tan severas ese año que nadie pudo subir la colina durante semanas. Las monjas consumieron rápidamente sus reservas de alimentos. Para Navidad no quedaba nada. Rezábamos día y noche, relató Beatriz con voz quebrada, sentada en una habitación de la casa parroquial. Ayunábamos, pero no por devoción, sino porque no había nada que comer. La Madre Superior nos decía que era una prueba de fe, que Dios nos estaba purificando. Pero el hambre es una bestia que devora la razón. Primero comieron las velas, luego el cuero de sus propios zapatos hervido hasta hacerlo blando. Masticaban corteza de árbol y raíces que encontraban en el pequeño huerto congelado del monasterio. 3 monjas murieron de inanición en enero, y entonces la Madre Superior tuvo su visión. Dijo que Dios le había hablado en un sueño. Continuó sobre Beatriz. Dijo que como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, nosotras debíamos estar dispuestas a hacer sacrificios por nuestra supervivencia. Dijo que los niños del pueblo venían al bosque a jugar, que eran enviados por la providencia, que era el maná que Dios nos proporcionaba. El padre Esteban, que escuchaba el testimonio mientras escribía en un cuaderno, dejó caer la pluma. Está diciendo que la Madre Superior justificó teológicamente el asesinato de niños. Sor Beatriz asintió con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. Citaba el Antiguo Testamento. Hablaba del sitio de Samaria donde las mujeres comieron a sus propios hijos. Decía que nosotras éramos más piadosas porque no comeríamos a nuestros propios hijos, sino a los de otros. Decía que Dios entendería, que Dios perdonaría, y las demás monjas todas aceptaron esta locura. Al principio no. Sor Ana, Sor Isabel, Sor Teresa, Sor Magdalena y yo nos negamos. Dijimos que era mejor morir de hambre que condenar nuestras almas, pero las demás, el hambre, las había vuelto locas. Y cuando la Madre Superior y sus seguidoras trajeron al primer niño, se detuvo incapaz de continuar. Su cuerpo entero temblaba. «Descanse, hermana», dijo el padre Esteban gentilmente. «No tiene que seguir ahora». «Sí, tengo que seguir», insistió ella con voz desesperada. «El mundo tiene que saber. La Iglesia tiene que saber. Esto no puede volver a pasar nunca». Y así durante 3 días Beatriz contó cada detalle horrible de lo que había ocurrido en el monasterio de Santa Eulalia, cómo las monjas hambrientas acechaban el bosque al anochecer esperando a que algún niño se alejara demasiado de su casa, cómo arrastraban a sus víctimas de vuelta al monasterio, cómo la Madre Superior realizaba una parodia grotesca de la misa antes de cada comida. Decía que estábamos tomando la comunión, susurró Sor Beatriz, que la carne
Era el cuerpo de Cristo que Dios nos había enviado. Yo escuchaba desde mi celda, escuchaba las oraciones, escuchaba los gritos, y luego, solo el silencio. El informe completo fue enviado a Roma. La respuesta del Vaticano fue clara y rápida. El caso debía ser enterrado. No podía permitirse que una historia así saliera a la luz pública. El escándalo dañaría fatalmente a la Iglesia en España, ya debilitada por las tensiones políticas de la época. Oficialmente, se declaró que el monasterio de Santa Eulalia había sido destruido por un incendio accidental. Las monjas, según los registros oficiales, habían perecido en las llamas. No se mencionó nada sobre los niños desaparecidos, ni sobre canibalismo, ni sobre ningún horror. A las familias de los niños asesinados se les dijo que sus hijos se habían perdido en el bosque durante las tormentas de invierno. Sus cuerpos, decían, probablemente nunca serían encontrados, debido a la nieve y los animales salvajes. Era una mentira, pero era una mentira que permitía a la Iglesia mantener su reputación intacta. Sin embargo, había un problema que la Iglesia no podía resolver tan fácilmente. 4 de las monjas caníbales habían escapado al bosque y seguían en libertad. Durante las semanas siguientes a la destrucción del monasterio, los hombres de Quintanavides organizaron partidas de búsqueda. Peinaron el bosque de Arlanzón en grupos de 5 o 6, armados y cautelosos. Encontraron señales de las fugitivas, campamentos improvisados, hogueras recientes, incluso ropas destrozadas que habían pertenecido a las monjas, pero nunca las encontraron a ellas. Es como si se hubieran desvanecido, dijo Julián el carpintero una noche en la taberna del pueblo, como si la tierra misma las hubiera tragado, o como si supieran exactamente cómo esconderse, respondió otro hombre. No olviden que vivieron en esas colinas durante años. Conocen el terreno mejor que nosotros. Las búsquedas continuaron durante 1 mes, luego 2. Pero gradualmente, los hombres tuvieron que volver a sus trabajos, a sus campos, a sus familias. No podían pasar el resto de sus vidas buscando a 4 locas en un bosque inmenso. Y entonces comenzaron los reportes de otros pueblos. Primero fue Covarrubias, a 25 kilómetros al sureste. Un pastor había encontrado los restos de una oveja descuartizada de una manera extraña, como si alguien con conocimientos anatómicos precisos hubiera separado metódicamente la carne de los huesos. Cerca del cadáver del animal había huellas de pies humanos descalzos en el barro. 2 semanas después, en Salas de los Infantes, una niña de 8 años desapareció mientras jugaba cerca del río. Se organizó una búsqueda masiva. Encontraron su vestido rasgado colgando de una rama a medio kilómetro de donde la habían visto por última vez, pero de la niña, nada. Luego fue Santo Domingo de Silos, luego Lerma, luego Caleruega. Siempre el mismo patrón. Un niño desaparecido, sin rastros, sin explicación. Y en cada caso, alguien juraba haber visto figuras encapuchadas moviéndose por el bosque al anochecer. La Guardia Civil fue alertada. Destacamentos fueron enviados a la región. Se hicieron interrogatorios, se revisaron cuevas, se vigilaron los caminos. Pero las monjas, si es que realmente eran ellas, parecían siempre estar un paso adelante. El padre Esteban, consumido por la culpa de no haber actuado antes, dedicó cada momento libre a investigar las desapariciones. Clavó un mapa de la provincia en la pared de su despacho y marcó cada incidente con alfileres rojos. Gradualmente, un patrón comenzó a emerger. Las desapariciones formaban una línea irregular que se movía hacia el norte, hacia las montañas de la cordillera Cantábrica, donde los bosques eran más densos, y había docenas de cuevas y refugios naturales donde alguien podría esconderse durante años. Van hacia las montañas, le dijo al alcalde García una noche señalando el mapa. Buscan aislamiento absoluto, lugares donde nadie las encuentre jamás. Ramiro, que ahora caminaba con bastón debido a las heridas que nunca sanaron completamente, estudió el mapa con ojos cansados. Tal vez sea mejor así, dijo finalmente.
Tal vez sea mejor que desaparezcan en las montañas y mueran allí congeladas y solas que tener que capturarlas y enfrentarnos a un juicio. ¿Cómo explicaríamos lo que hicieron? ¿Cómo podríamos hacer que alguien lo creyera? La verdad siempre debe ser dicha, insistió el padre Esteban. La verdad, Ramiro rió amargamente. ¿Qué verdad, padre? Que la iglesia abandonó a un grupo de monjas hasta que la locura las consumió, que nuestro pueblo falló en enviarles comida, que todos somos en cierta medida responsables de lo que ocurrió. No, algunas verdades son demasiado oscuras para ser expuestas a la luz del día. El padre Esteban no respondió porque en el fondo de su corazón sabía que el alcalde tenía razón. Los meses pasaron. El verano llegó a Burgos, trayendo calor y luz a una tierra que había visto demasiada oscuridad. Los campos de trigo se volvieron dorados. Los niños, los que sobrevivieron, volvieron a jugar en las calles, aunque nunca se alejaban demasiado de sus casas. Y siempre antes del anochecer, las desapariciones continuaron, pero cada vez más espaciadas, más al norte, más lejos de Quintanavides. Para agosto, habían cesado completamente. Algunos decían que las monjas habían muerto finalmente, consumidas por el hambre en algún rincón remoto de las montañas. Otros creían que habían huido a Francia cruzando los Pirineos para desaparecer en alguna ciudad donde nadie las conociera. Pero Sor Beatriz sabía la verdad. «No han muerto», le dijo al padre Esteban en una de sus últimas conversaciones antes de ser transferida a un convento en Madrid, lejos de los horrores de Santa Eulalia. Y no han huido. Están allí arriba en las montañas esperando, observando. Y algún día, cuando el hambre vuelva a ser demasiado fuerte, cuando los recuerdos de lo que eran se desvanezcan completamente, volverán. El padre Esteban quiso contradecirla. Quiso decirle que estaba equivocada, que nadie podría sobrevivir en aquellas montañas salvajes, pero recordó los ojos de aquellas mujeres en el sótano del monasterio. Ojos que ya no eran humanos, ojos que habían visto algo más allá del hambre física, algo más allá de la locura ordinaria, ojos que habían cruzado una línea desde la cual no había retorno. Y supo que Sor Beatriz tenía razón. Han pasado más de 130 años desde los acontecimientos del monasterio de Santa Eulalia. Las ruinas del convento siguen en pie, aunque la mayoría de las paredes se han derrumbado y la naturaleza ha reclamado el sitio. Los lugareños de la región todavía evitan el lugar, especialmente al anochecer. En 1936, durante la Guerra Civil Española, un grupo de soldados republicanos acampó cerca de las ruinas. A la mañana siguiente, 2 de ellos habían desaparecido sin dejar rastro. Los sobrevivientes juraron haber escuchado cánticos en latín durante la noche, voces de mujer que venían de las ruinas. En 1952, un equipo de arqueólogos intentó excavar el sitio. Abandonaron el proyecto después de solo 3 días, negándose a explicar por qué. El líder del equipo sufrió un colapso nervioso y pasó 6 meses en un sanatorio. Y hasta el día de hoy, cada pocos años, se reporta la desaparición de algún excursionista en los bosques alrededor de donde una vez estuvo Santa Eulalia. Las autoridades las atribuyen a accidentes, a desorientación, a las condiciones peligrosas del terreno montañoso. Pero los ancianos de los pueblos cercanos saben la verdad. La recuerdan en sus historias, susurradas junto al fuego en las noches de invierno. Historias sobre figuras encapuchadas que se mueven entre los árboles, sobre cánticos que flotan en el viento, sobre un hambre que nunca muere. Porque el mal verdadero no desaparece simplemente, se adapta, sobrevive, espera. Y en las colinas oscuras de Burgos hay algo que aún espera. El monasterio de Santa Eulalia fue destruido hace más de un siglo, pero lo que nació en su sótano maldito, eso sigue vivo y sigue teniendo hambre. Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros durante su investigación, déjanos un comentario con tu opinión. ¿Crees que hay verdades que deberían permanecer enterradas o que todo debe salir a la luz? No olvides suscribirte para más historias oscuras de la historia real que el mundo intentó olvidar. M.